En Venezuela, todo parece indicar que el tablero se movió. Frente a sus costas, ya no hay turistas ni barcos de pesca. Lo que hay son destructores estadounidenses, submarinos y miles de marines listos para actuar. No hablamos de sanciones en un papel, sino de una flota militar tangible a pocos kilómetros de Caracas. La pregunta es, ¿estamos frente al principio del fin del chavismo o frente a un nuevo capítulo de esa asombrosa capacidad de supervivencia que por 2 décadas mantuvo en pie a un régimen en ruinas? Desde la muerte de Hugo Chávez, Venezuela entró en una espiral de decadencia que no se detuvo más. Nicolás Maduro convirtió al ejército en el pilar del poder. Ya no solo custodia, sino empresario, banquero, distribuidor de alimentos y garante de la represión. El resultado fue un Estado militarizado, una economía pulverizada y un país vacío de civiles en funciones reales. Más de 8 millones de venezolanos tuvieron que abandonarlo. El Producto Bruto Interno cayó un 80% en apenas una década. La inflación fue monstruosa y la única forma de sostén del sistema terminó siendo la corrupción de los generales y las redes vinculadas al narcotráfico. Lo que Adam Smith llamaba la desviación de la riqueza hacia intereses de pocos, acá tomó forma de caricatura. Venezuela dejó de ser una república y se convirtió en un cártel con bandera. Después del fraude electoral de 2024, Washington cerró la mínima diplomacia que quedaba. Trump buscó 3 movimientos claros. Bloquear la principal vía financiera, el petróleo. Declarar al ejército chavista como organización terrorista global. Y elevar la recompensa por Maduro a la cifra histórica de $50 millones. Ese precio sobre la cabeza de Maduro no apunta a que un ciudadano lo arreste, sino a meterle paranoia en el círculo íntimo. ¿La lealtad de sus propios hombres vale más que un cheque millonario firmado en dólares? A la vez, el relato norteamericano ya no habla de democracia o libertades, habla de narcotráfico. Al ubicar al chavismo en la misma categoría que Al Qaeda o el cártel de Sinaloa, el régimen ya no es un problema político, sino un asunto de seguridad nacional. Del otro lado, el guión del chavismo es el de siempre. Discursos épicos, llamados a resistir y la creación de milicias populares con jubilados, estudiantes y amas de casa alistados como si fueran una fuerza de élite. El contraste es grotesco. Mientras la mayor potencia del mundo muestra tecnología militar del siglo XXI, Caracas exhibe fusiles oxidados en manos de civiles que no están para enfrentar buques, sino para controlar a la propia población. Hayek lo advertía. Cuando el poder se concentra hasta ese punto, la milicia no se organiza para defender a la nación, sino para vigilar barrios, aplastar disidencias y asegurar que la obediencia sea la única salida. ¿Es este el punto de quiebre? Hay razones para creerlo. Internacionalmente, Maduro quedó aislado. Regionalmente perdió el apoyo de casi todos, salvo Cuba y Nicaragua. Y económicamente, el país depende del contrabando y las dádivas de Rusia e Irán. Pero también hay razones para dudar. Porque el chavismo ya sobrevivió a todo. Sanciones, rebeliones internas, colapso económico, denuncias internacionales e incluso un éxodo masivo. Como diría Mises, el socialismo no cae por sí solo. Se sostiene en la violencia. Y mientras haya coerción, el derrumbe no es automático. El factor decisivo ahora no es Trump ni la flota, son los propios generales chavistas. Si el negocio deja de compensar, si la corrupción ya no paga, tal vez el final llegue no con una invasión extranjera, sino desde adentro. Por primera vez en mucho tiempo, el poder de Maduro no se mide en discursos televisivos ni en sanciones diplomáticas, sino en la presión de destructores a pocos kilómetros, en un precio millonario por su captura y en la sospecha permanente de sus propios hombres. La gran incógnita es si estamos ante el colapso definitivo de un sistema envenenado por la corrupción, o si una vez más el chavismo logrará estirar la agonía. La gran incógnita es si estamos ante el colapso definitivo de un sistema envenenado por la corrupción, o si una vez más el chavismo logrará estirar la agonía. Como señalaba Ayn Rand, la pregunta no es quién me va a dejar hacerlo, sino quién me va a detener. La historia venezolana está por responder esa frase en carne viva. Déjenos su opinión en los comentarios.
¿Estamos frente al final del régimen chavista o frente a la reedición de esa capacidad de supervivencia que hasta ahora lo mantuvo en pie contra toda lógica? Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete para no perderte nada. Yo soy Clara. Hasta pronto.